Saludos amigos, yo soy Xavi, sean todos bienvenidos a tu canal de juegos de estrategia Infogames con el propósito de ayudarte a crecer en estos juegos. Así que si estás interesado en instalar o aprender de este tipo de juegos, quédate en sintonía porque hoy les traigo mi primera guía básica para Ant Legends, ya que es un juego que me parece interesante e instructivo con respecto a los insectos, en este caso las hormigas. Muchas veces no conocemos la estructura del juego y nos perdemos un poco al principio. Y para no perdernos, arranquemos con el tema de hoy: cómo leer el mapa. Hay varias cosas en el mapa que te pueden ayudar a conocer mejor el juego y tener un buen comienzo. Pero antes de repasarlo, te invito a que te suscribas al canal si aún no te has suscrito, le des like y actives la campanita para que cuando suba el siguiente video, YouTube te lo notifique, ya que seguiré subiendo más información acerca de este juego. Dicho esto, continuemos con la guía básica. Número 1. Hormigueros. Los hormigueros cambian de apariencia a medida que subimos el nivel de nuestra reina. Y también con el uso de skins que normalmente puedes conseguir en algunos eventos. Para verificar si tienes alguno, solo toca tu hormiguero, luego toca cambiar aspecto y desde ahí puedes cambiar el aspecto de tu hormiguero, fondo, placa de identificación y el de las marchas. Los nombres que ves en azul son miembros de tu alianza. Puedes ver si tienen un escudo activo. Mientras lo esté, no pueden ser atacados ni tampoco ser espiados. Lo mismo pasa si tú o cualquier jugador lo activan. Estos escudos normalmente tienen una duración de 2, 8, 24 horas y hasta 3 días. Número 2. Las marchas. Las marchas azul oscuro son tuyas. Las azules claras son aliadas. Si tu compañero comparten recursos contigo, tu pantalla flashará de color azul, indicándote que no hay problema ninguno. Las marchas color amarilla son enemigos, pero no son hostiles, por lo que no tienes nada de qué preocuparte, ya que estos tienen un destino diferente, el cual no es hacia ti o a ninguno de tus compañeros. Pero cuando son color rojo, estas son marchas hostiles hacia ti o algún aliado. Cuando es hacia ti que se dirigen estas marchas, tu pantalla flashará de color rojo. Aquí sí que o escudo o te puedes perder tu progreso y los recursos que con tanto esfuerzo hayas acumulado. Si el enemigo es de un nivel superior al tuyo, que son los que normalmente te atacarán, si no tienes un escudo activo, solo van en busca de recursos o solo por hacer ranking de muerte. El número de flechas indica el número de marchas que han sido desplegadas y la velocidad de las flechas indica la rapidez relativa en que dicha marcha llegará a su destino. Número 3. Nidos de depredadores. Aunque estos nidos sean similares a los hormigueros, estos anidan cierta cantidad de depredadores, la cual solo se puede vencer con la ayuda de tu alianza. Al derrotarlo, puedes obtener recursos, experiencia de comandante y otros artículos que te ayudarán a desarrollarte un poco más en el juego. Número 4. Tierras ocupadas o estaciones de recursos. Las tierras ocupadas aparecen como una pequeña pila o nido. Esta tierra ocupada es poco común, ya que se exponen a perder las tropas que estén estacionadas ahí. Suele pasar que no te percates que fallaste en el toque de destino que hayas apuntado por prisa o no leer. A mí me ha pasado muchas veces. Así que lee. Los nodos de tierra y los recursos ocupados bajo colección tendrán una tarjetita azul o roja, indicando si las fuerzas aliadas u hostiles son quienes la controlan. Número 5. Regiones de recursos. En general, los nodos de recursos o estaciones de recursos de mayor nivel aparecen más al centro del mapa. Por eso,
verás muchos hormigueros en esta área, lo que también lleva a estas áreas a ser un poco más peligrosas. Puedes ver los límites tocando el pequeño mapa en la esquina inferior de la izquierda y luego abajo en la derecha en el filtro donde aparece el globo con miniaturas de recursos. Te pido de favor que envíes las tropas que puedan recolectar toda la cantidad de recursos que hay en cada estación, ya que si dejas muy poco, nadie las termina y esto ralentiza la aparición de estaciones nuevas. Te recomiendo que no le des descanso a tus movilizadores, ya que son los de mayor capacidad de carga que tienen en este juego y para lo que son muy útiles. Ponlo a prueba y verás que están hechos para la recolección. También hay 4 puntos de interés que están en el mapa. Número 1, tocón y nidos. En el centro del mapa se encuentra el tocón, rodeado por el terreno baldío y 4 nidos que están centrados dentro de este terreno. Esto se convierte en un campo de batalla durante el evento Concurso de Tocones para determinar el Señor Supremo del Estado. Este es el main event y el objetivo principal de todo jugador, así que debes ser muy fuerte para convertirte en el próximo soberano. Número 2. Wasteland. Es el terreno baldío de color marrón oscuro que rodea el tocón. Si mueves tu hormiguero aquí y algún enemigo te ataca y pierdes la defensa, inmediatamente serás reubicado aleatoriamente. Este terreno no se puede ocupar, solo puedes recolectar recursos, cazar depredadores y atacar los nidos de depredadores. Número 3. Eventos. A veces los eventos afectan un poco el mapa, generalmente creando nuevos depredadores u otra clase de nodos de recursos. Y número 4. Los territorios de alianza. El territorio aliado está delimitado por un recuadro color verde y el hostil por uno rojo. Dentro de estos parámetros se pueden colocar varios edificios de la alianza. Estos son colocados por miembros de alto rango de cada alianza o el mismo líder. Se encuentran en la sección de la alianza y seleccionando territorios de la alianza puedes ver la cantidad de territorios que se pueden construir. A medida que suban el nivel de alianza se irán desbloqueando más. Estoy seguro de que con esta guía básica ya estás mejor ubicado en el mapa y tendrás un buen comienzo en este juego. Así que si te gustó el video, no olvides suscribirte, regalarme un like, activar la campanita y dejar algún comentario si tienes alguna duda respecto al juego y compartir con tus amigos. En el próximo video te hablaré de construcción para ponerte al tanto sobre qué edificios darle prioridad y varios consejos a la hora de actualizarlo. Así que no te lo pierdas. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Se despide Xavi.